¿Cómo les va? Bienvenidos a Caminos de Tiza. Ya saben nuestro tema, ¿no es cierto? Lo adelantamos en el Facebook hace unos días. Familias de ayer y de hoy. Y sabemos que en cada cultura, en cada momento histórico, el concepto de familia fue variando. ¿Qué se enseñó? ¿Qué se enseña actualmente en las escuelas? Se habla, por ejemplo, de las nuevas configuraciones familiares en los libros de texto, en los manuales. La relación familia-escuela, ¿por qué se considera que es tan compleja, que es conflictiva? Y nosotros vamos a ver familias que mostró la televisión. Juntitos, juntitos, juntitos. Un hombre con su esposa, 4 hijos y hasta un tío solterón. Juntitos, juntitos, juntitos. Unidos descubrieron lo hermoso que es vivir de una ilusión. ¿Familia será sinónimo de todos juntitos? A lo mejor tenemos que pensarlo. La familia Falcón fue una de las que mostró la televisión y recordaremos muchas más a lo largo del programa. Nosotros así nos presentamos. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra obra. Bueno, Alejandro Grimson, antropólogo, nos hace algo así como una historia de la familia. Tendremos testimonios de padres a lo largo del programa y Paula Schuster, licenciada en psicología, nos presenta su libro de Familia en Familia pensado para los chicos en coautoría. Yo me voy a recibir a mis primeras invitadas, ¿cómo les va? Bueno, Silvia Baeza es doctora en psicología y Adriana Cerulnikov es especialista en didáctica de las ciencias. ¿Es así? Bueno, me parece que es un tema al que podemos ingresar por distintas puertas, ¿no? Pero quizás podríamos partir de pensar por qué un niño al nacer, y seguramente unos cuantos años después, necesita una familia. Bueno, nace de una mujer, pero alrededor de esa mujer en general hay una familia o otros miembros, otras personas. Entonces desde que nace el niño empieza a pertenecer. Pertenencia es uno de los pilares de lo que llamamos familia. Pertenencia, sostén, afecto. Entonces esto va a asignar toda la vida, como decía Escardó padre, amor y proteínas, ¿no? Necesita ser cuidado afectivamente y también necesita tener sus necesidades mínimas, básicas, satisfechas, por supuesto. Y familia también sería en este caso casi sinónimo de vínculos estables, ¿no? Familia en general, digamos, cada vez que digo algo de familia digo, bueno, pero ahora está cambiando mucho todos los conceptos con los que nos hemos manejado hasta ahora. Pero sí, se consideran vínculos estables que dentro de esa estabilidad también tienen un alto grado de cambio, ¿no es cierto? Sería deseable que fuesen estables y perdurables. Claro. ¿Querías decir algo? No, desde la enseñanza de las ciencias sociales nos preguntamos acerca de cómo convertir el ambiente social en objeto de enseñanza y en ese sentido nos planteamos el propósito de que los chicos en la escuela, sobre todo los más pequeños, puedan ampliar y enriquecer su mirada sobre el mundo social. Y en ese sentido, el propósito sería entonces que los chicos puedan enriquecer su mirada acerca de las familias, ¿no? Los chicos viven en familias, tienen experiencias familiares. En general suelen pensar que todos viven en familias parecidas a las de ellos. Claro. Y la idea del jardín y de los primeros años de la escuela primaria tiene que ver con que ellos puedan enriquecer y ampliar sus conocimientos acerca de los modos de vivir en familia. Así es. Después vamos a ir viendo, bueno, el tema de la familia prácticamente está desde el jardín, pero después se puede ir complejizando, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué aspectos de la época
incidieron en estas últimas décadas, sobre todo, en los cambios que fue haciendo la familia? Vos lo planteabas muy bien al principio. El gran cambio es en cómo está constituida, configurada una familia. Esto creo que es muy impactante los últimos 20, 30 años y menos también, ¿no? Porque a veces las cosas se instalan socialmente y tardan muchos años en entrar a la escuela. La escuela es bastante poco permeable a cambios que en la sociedad en general se dan antes. Installado muchos años antes. Sí. Entonces, en este momento, y esto sí es un gran tema para todo lo que es la didáctica y el cómo lo transmitimos, el gran cambio es qué distintas, además de qué iguales o semejantes, pueden ser las familias, ¿no? Claro, y ahora yo pensaba también que los cambios en el mundo del trabajo, la incorporación de la mujer, debe haber incidido. Totalmente, totalmente. La mujer trabajando cada vez más afuera, otros miembros de la familia que antes ocupaban otros roles, hoy altamente involucrados en la crianza de los hijos, por ejemplo los abuelos. Lo que pasa es que esto también tiene sus características en los distintos estratos socioeconómico-culturales. Se expresa de distintas maneras y los intereses son iguales. Claro. También uno podría pensar que la escuela y los medios masivos durante mucho tiempo tomaron a la familia tipo como el modo normal de vivir en familia. Como el único modelo. Exactamente, normal entre comillas. Y en ese sentido, por ahí, posiblemente no es que antes no existían otros arreglos familiares, como llama Laura Santillán, sino que estaban invisibilizados en torno del desajuste con este modelo, ¿no? Alejandro Grimson, antropólogo, nos ayuda a hacer un poco de recorrido de la historia de la familia. Bueno, la historia de la familia es un poco la historia de cambios que se van dando a través del tiempo. Te doy un ejemplo muy conocido. Romeo y Julieta, la obra de Shakespeare, tiene que ver con un momento en el cual el matrimonio deja de ser un matrimonio prescripto por el padre. O sea, tu papá te dice, vos tenés que ir y casarte con tal persona. Donde el amor puede ser algo que surja después o no, pero nunca el matrimonio era una consecuencia del amor. A partir de ahí, digamos, Romeo y Julieta es como un símbolo donde aparece el amor, y aparece el amor vinculado al deseo de formar una pareja. De ahí hasta acá tenemos toda una larga historia. Vos pensás que, por ejemplo, en la Argentina hasta hace poco más de 30 años estaba prohibido el divorcio. Es decir, que las personas que se divorciaban no podían volver a casarse. O sea, eso también implica una transformación en la vida de la familia. Si vos mirás las estadísticas en Argentina, en América Latina, cada vez menos gente decide casarse a través de la iglesia o el registro civil. Cada vez más se generan uniones de hecho, o sea, situaciones de conyugalidad donde la gente convive, pero sin ir necesariamente a hacer un trámite al Estado. Por el otro lado, desde hace 5 o 6 años vos tenés una ley que permite que personas del mismo sexo se casen, ¿no? Entonces, todo eso implica transformaciones en la familia, digamos, donde empieza a ver y a reconocerse sobre todo que hay cada vez más diversidad en las formas de organización de la familia, donde vos tenés familias uniparentales, solamente una madre, solamente un padre, familias donde están los tuyos, los míos y los nuestros, digamos, esa expresión que se usa para hablar de las familias ensambladas, donde tenés distintos tipos de familia. Por ejemplo, cuando yo iba a la escuela, en primero o segundo grado, te enseñaban la letra M con mi mamá me mima. Y yo muchas veces me acuerdo de esa frase porque digo, ¿y qué pasa hoy con las familias donde no hay mamás? O donde la mamá no mima, que también puede suceder. Es decir, me pregunto cuántos pibes habrán sufrido el escribir esa frase porque la mamá no era la que los mimaba, o, ¿se entiende? O sea, a veces generamos estereotipos sobre las familias donde las cosas deberían ocurrir de cierta manera según algún mito que tenemos, pero en la realidad
es mucho más complejo. Por eso hoy el trabajo de los docentes, el trabajo de aquellos que trabajamos en educación, es un trabajo de entender quiénes son nuestros estudiantes y en qué situaciones múltiples pueden estar viviendo en sus familias. Yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? En el sentido de poder conocer la sociedad, es conocer también a nuestros alumnos, es conocer los contextos en los cuales ellos pueden estar insertos y aceptar una diversidad que quizás existió siempre en cierto sentido, pero que no siempre fue aceptada, no siempre fue legítima, no siempre fue bien vista por la sociedad. Bueno, Alejandro Grimson instala el tema de la diversidad. Ustedes hacían hace un momento referencia a los cambios, decíamos la incorporación de la mujer al trabajo. Vos hablabas de la tecnología, los estereotipos que instaló la televisión. Podríamos pensar también en estos últimos años, sobre todo en la irrupción de la tecnología y cómo esto incide en la vida familiar. Y también, creo que vos lo mencionás, después vamos a hablar del libro, los cambios en la vivienda, ¿no? Sí, y para sumar otro cambio más, lo que citaba Alejandro recién, los cambios en la legalidad, ¿no? Los cambios en las leyes que también, bueno, sin duda son transformaciones complejas de múltiples causas y múltiples consecuencias. Y me parece interesante poder pensar que si bien hay múltiples modos de vivir en familia, todas son familias, ¿no? Poder pensarla en este eje de unidad y diversidad. Múltiples modos de vivir, de funcionar en familia. Yo me quedaba pensando también, cuando lo escuchaba Alejandro, en esto que creo que todos lo pasamos, mi mamá me mima, ¿no? Esto es lo deseable, esto es lo esperable, pero no es así para todo el mundo. Entonces, la televisión, por ejemplo, hoy todavía nos sigue alcanzando otros modelos de familia. Recién empezábamos al principio con la familia Falcón, hoy no sé exactamente cuáles son, pero hay otros modelos familiares, ¿no? Y bueno, esto es lo que tenemos que pensar, que reflexionar entre todos, ¿no? ¿Qué pasa y qué transmitimos y qué discutimos acerca de qué es una familia y cómo pueden ser familias? Y a todos nos sale la palabra normal. Y no sé si es normal. No, entre comillas. Claro, seguramente no hay un solo modelo de vivir en familia. Y seguramente ahora la familia que se ve a través de la televisión, en algunos casos hay sufrimiento, puede haber violencia, creo que se está reflejando todo. Me parece que lo interesante de esa frase, mi mamá me mima, es poder cuestionar cuál es el lugar de la escuela, que no es enseñar el buen modo de vivir en familia, entre comillas, sino el abrir a comprender la complejidad de los modos de vivir en familia, ¿no? Pero ha sido, ¿no? Me parece que los libros de lectura, sobre todo, mostraban esa mamá en la casa, cariñosa, un papá proveedor, o sea, estos estereotipos a los que vos hacías referencia. Para cerrar este primer bloque, y volviendo a la familia Falcón y los juntitos, yo recordé cuando armábamos este programa un libro de Graciela Montes, a lo mejor lo conocés o lo conocen, que se llama La familia de la soga. La familia de la soga, maravilloso. Ese maravilloso libro que sería muy interesante que los maestros lo trabajen, por lo disparador que resulta esa familia que va atadita, todos los miembros van ataditos porque van todos juntitos de un lado a otro. Pero después, claro, pasa algo con la soga que no lo vamos a contar. En el próximo bloque conoceremos De familia en familia, el libro que Paula Schuster escribió en coautoría. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra, ni son todas rosas, ni No hay nada más lindo que la familia unida, atada con los lazos del amor. Sentir
Bueno, los Campanelli, pero a veces la familia no está tan unida, a veces estos temas van y vienen, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Paula es coautora junto con José Nesis de este libro que les vamos a ir mostrando, que se llama De familia en familia y fue pensado para chicos. Y nos contarás por qué el tema les resultó atractivo a ustedes. Bueno, yo trabajo hace muchos años con niños. José, que es mi marido, es quien me ayudó a armar mi propia familia, trabaja con familias, o sea, su primera especialidad fue familias. Hace varios años ya que por nuestros consultorios dejaron de pasar las consultas típicamente conocidas como, por lo menos en el mío, de los chicos que se hacen pis o que tienen miedo. Y el motivo de consulta empezó como a variar y a complejizarse y a modificarse. Y las personas que consultaban también pasaron a ser diferentes. Y la sensación que teníamos nosotros es que, si bien la consulta por ahí era igual en el sentido de la intervención, no del mismo modo de los recursos que teníamos para trabajar con nuestros pacientes. Entonces empezamos a fantasear, a jugar con la idea de que tenía que haber más recursos y más lenguajes que visibilicen esto que existe ahora, que no existía antes, y que de alguna manera legitimice estas nuevas modas de presentarse en familia. Bueno, la verdad es que empezó todo como un juego, para ser sinceros, porque ni José ni yo somos escritores y somos más ratones de consultorio que otra cosa, pero bueno, la verdad es que a mí sí me empezó como a despertar la curiosidad y la urgencia de tener más material, y las consultas cada vez eran más, y no solo de familias diferentes como monoparentales o homoparentales, sino también padres que decían, bueno, a ver, mi hija tiene su mejor amiga que vive con 2 mamás y la invitan a dormir a la casa y yo no sé cómo explicarle esto y cómo, ¿no? Y empezaba a haber como toda una circulación de preguntas y de nuevos interrogantes que no sé, cada familia tendrá su respuesta, ¿no? No es lugar nuestro responder, pero por lo menos sí, a mí me inquietaba la idea de empezar a mostrarlo, ¿no? Que se empezara a visibilizar. Entonces así empezamos a jugar con algunas ideas inspiradas un poco en nuestro consultorio y otro poco en la imaginación. Y en realidad en el libro podríamos decir que hay un espectro enorme de diversidad familiar. Sí. Están las familias ensambladas, las uniparentales, un papá que adoptó hijos, familias numerosas, familias de hijo único. Bueno, históricamente, como hablaban un poco antes, la idea de familia era un poco la idea de la felicidad continua, ¿no? Esta cosa de somos todos felices, todos contentos, mi mamá me mima, y no mostrar nada que ocasionara dolor, o que fuera distinto, o que generara algún tipo de incomodidad. Y la verdad es que las nuevas formas a algunas personas les resulta incómoda. Y no contribuimos en nada si las silenciamos, si las callamos, si las ocultamos. Y empezar a mostrar un poco todo fue la idea de armar este libro, ¿no? En realidad la idea de armar este libro en un primer momento fue armar una carpeta viajera, al modo en que nuestros hijos habían armado su carpeta viajera cuando iban a jardín. Y bueno, y así lo presentamos y así se lo contamos a Yamique, que la verdad que nos dio una mano gigante y nos ayudaron a terminar de diseñar y armar, imaginarnos cómo presentarlo. Paula, voy a compartir con vos testimonios de madres que opinan también sobre esto de la diversidad familiar. Estamos viviendo donde hay mucha diversidad en lo que son la familia, en cómo están compuestas las familias, y en las escuelas, hay muchas escuelas donde son privadas, o sea que tienen un culto, una religión que hace mucha discriminación en esto, como que no aceptan, donde hay una familia compuesta por el mismo sexo o son madres solteras. Esas son muchas trabas que hoy todavía la escuela no se está amoldando las nuevas costumbres, las nuevas formas de vivir hoy en lo social. Sí, hay prejuicios. Creo que hay sectores o hay gente que, no sé si la palabra es discriminar, pero como que dejan de lado a los niños que tienen una mamá sola y
por el hecho de que, bueno, el padre no acompaña y es como que, pobrecita la nena o pobrecito el nene, entonces hay un prejuicio de que porque la madre lo cría sola es un maleducado o una maleducada, y creo que no es así. Una madre sola hace lo que puede y bueno, hay que ayudarle a los chicos a no creer y no tener ese prejuicio con los demás tampoco, si no sería... En el colegio que van los chicos no me parece que haya tratos diferenciales para ningún tipo de familia, somos todos iguales, sea tipo, no tipo. Aparte creo que hoy en día también no son más los chicos que están, los papás por ejemplo son separados que los que están juntos y creo que conviven todos en el mismo ámbito y no siento que por lo menos pase eso, que haya diferencias. En mi caso mi hijo va a una escuela religiosa y a veces cuando era más chico lo que teníamos era por ahí tareas que mandaban a preguntar cómo había sido, no sé, el casamiento de los papás o que participen con fotos o si habían sido bautizados y demás. Y en nuestro caso, como no nos casamos, por ahí sentía esa mirada de la escuela de no pensar en unas familias de otros tipos que también existen. Bueno, diversidad también de opiniones y de experiencias, ¿no? Sí, o sea, yo estaba acostumbrada a ir a las escuelas en general cuando tenía un niño en problemas, a rescatar un poco a mi paciente en los colegios y en el deseo de los docentes. Y ahora la verdad es que lo que nos pasó con el libro un poco fue una experiencia completamente diferente, que fue encontrarnos con empezar a pensar formas nuevas de dirigirse a los padres y a las familias. Mis primeras pacientes que tuve, 2 mamás, ¿no? Estaban muy enojadas con la escuela porque les había llegado una nota que decía, queridos papis, ¿no? El jardín de infantes, queridos papis, recordamos que... Entonces estaban muy enojadas y bueno, el trabajo tuvo que ver un poco con salirse de ese enojo y empezar a entender que bueno, la verdad es que hay leyes que acompañan, hay historias y experiencias, pero hay que transitarlas. Nos va a llevar mucho tiempo, como decían antes, poder legitimar también un discurso en todas las instituciones en la que nos sentamos todos representados. Claro. ¿No? A lo mejor habría que poner querida familia, pero en muchas escuelas se dice queridas mamás, como si el tema escolar fuese eminentemente femenino, ¿no? Exacto, Contanos, volviendo al libro, cómo es la estructura, cómo hicieron para encontrar un lenguaje. Bueno, la verdad es que escribimos un libro pensado en que lo puedan leer los niños. La editorial en sí misma, aparte, tiene un criterio que yo respeto muchísimo, que es el libro tiene que ser leído del principio al final por los niños y, digamos, no requerir de un adulto para tener que acompañar esa lectura. Y bueno, y en eso nos ayudaron mucho la experiencia de las editoras que se dedican a esto y la verdad que fue una experiencia muy nueva y linda para nosotros. Y después, por otro lado, fue la idea de incluir historias distintas, no conflictos, sino nombrar historias, ¿sí? Esa era nuestra primera expectativa, que hubiera un libro que nombrara y legitimara solo con el hecho de hacer visible historias diferentes. Claro, hacerlo visible también a través de los dibujos. Sí. Una última pregunta y después te incorporás a la mesa con nosotros. ¿Tuvieron algún retorno de padres, de maestros, de chicos en relación al libro? Tuvimos mucho. La verdad es que fue muy lindo lo que pasó después, o sea, el día después de que salió el libro, porque en realidad, a diferencia de los testimonios, nos llamaron de colegios religiosos, nos llamaron de colegios de jardines de infantes, en algunos lugares para contarle el libro a los chicos, o sea, con una experiencia que trabajan muchos colegios, que es el libro contado por su autor. Y en un colegio religioso que estaban trabajando en 2º grado familias, nos pidieron que fuéramos a trabajar con los chicos el tema de las familias y a contestar preguntas de los chicos. La verdad es que la experiencia fue muy buena en este sentido, en que nos llamaron muchos colegios y nos llamaron muchos jardines. Y la verdad que uno acostumbrado en general a que te llamen cuando hay un problema, esto fue muy gratificante porque fue como abrir una puerta que
nosotros no sabíamos qué iba a suceder. Bueno, ¿sí? a veces justamente los maestros no saben cómo instalar un tema, quieren hacerlo pero no saben y te preguntan, bueno, pero ¿cómo empiezo? Y posiblemente el libro puede ser un punto de partida, ¿no? Bueno, esa era la idea. Gracias, Paula. No, Nos ustedes. incorporamos entonces con vos y con Adriana Cerulnikov y Silvia Baeza. Ya volvemos. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestro. Los domingos en familia, una caja de sorpresas, el humor sobre la mesa, pasta casera y TV. Los domingos en familia, mimos, chistes, emociones, como postre discusiones, chimentos, truco y café. La familia es un típico clan, comparte la risa, la broma. Y ahí teníamos a los Benvenuto, los domingos en familia, y veníamos de la familia Unita, y veíamos de las grandes mesas familiares, todos muy familiares. Hay muchos dichos en relación a la familia. ¿Se acuerdan ese que decía, por ejemplo, todo queda en familia? Y cuando todo queda en familia es porque hay algún secreto familiar por ahí. Los secretos familiares, quizás Silvia, vos hayas pensado esto, muchas veces pueden tener relación lo no dicho, lo oculto, lo que no se puede preguntar, con chicos que expresan justamente esa preocupación y a veces a través de problemas de aprendizaje. Es muy frecuente, muy frecuente que estas situaciones no dichas, donde no se ponen las palabras, aparecen dificultades. Los chicos suelen expresarlo claramente en problemas escolares de todo tipo, y bueno, esto es una cosa que los docentes detectan muy bien. Sí, el tema de los problemas familiares. Claro. Me estaba acordando, y quiero decir algo que me decía Paula antes, que cambiaron ustedes, ¿no?, como autores, pero que creo que es importante en nuestra escuela, que siempre se caracterizó por ver lo que falta, lo que no alcanza, el déficit. Me encantó esto de contar no conflictos familiares solamente, sino historias familiares sobre las que todos podamos pensar, que no necesariamente sean conflictos, porque en general lo que se expresa son secretos familiares, mentiras, violencias. Esto es otro gran tema de familia hoy. Y también se expresa en el aprendizaje. Claro, en realidad los unos y los otros, ¿no? Hay familias que viven con situaciones mucho más armónicas que otras, familias que se desacomodan momentáneamente y se vuelven a acomodar. Sí, seguramente el propósito del libro no era exactamente ese, pero bueno, pensaba también en lo que no se puede hablar, en cuando en las familias no hay espacio para preguntar y cómo eso va contribuyendo a un chico que va cercenando su curiosidad, no solo en relación a la familia, sino a todo. A todo el resto. Sí, sí, efectivamente, por eso. Y de nuevo, otro elemento que se agrega a este no tener espacio, no tener tiempo, son las pantallas, ¿no? Hoy en las familias conviven como miembros de la familia entre 4 y 5 pantallas, entre el televisor, el iPad, el iPod, el teléfono, etcétera, etcétera. Esto es una cosa que interrumpe muchísimo la comunicación familiar y otras comunicaciones también, ¿no? Pero falta palabra, falta comunicación, falta expresión de sentimientos. Y después yo le decía recién cuando veíamos alguno de estos tapes, que además nos sentábamos en familia a mirar estos programas de familia. Claro. Son muy pocas las instancias donde hay una familia reunida para ver un programa en conjunto. Bueno, puede estar a veces reunida y a veces no. Es poco frecuente. Cuando veíamos hace un momento a los Benvenuto y esos domingos en familia,
También seguramente depende de la edad, de la También. autonomía que tienen los hijos. Adriana, y en la escuela, digamos, ¿qué de todo esto se revisa? Es un proceso lento, como decía antes Paula, ¿no? Pero en principio me parece que es importante este trabajo constante sobre nuestras propias miradas y sobre nuestras propias representaciones. Y porque este modelo de la familia tipo todo el tiempo se nos filtra, no solo en la comunicación hacia la familia, sino también cuando intentamos diseñar qué de esto se espera que los chicos aprendan. Y en ese sentido me parece que es importante que si el propósito de la escuela es que los chicos enriquezcan su mirada sobre las familias desde la enseñanza de las ciencias sociales, el objeto de conocimiento no es estrictamente las familias de los chicos, ¿no? Claro. Y en ese sentido no es que cuando cada nene trae la foto de su vida familiar, sino justamente si el propósito es ampliar, enriquecer. Y para eso, por ejemplo, poder acercarse a cómo eran las familias hace mucho tiempo o cómo son las familias en otros escenarios culturales, justamente permite situar mi experiencia familiar en un contexto mayor. Claro. Bueno, familias de hoy, Alejandro Grimson, antropólogo, segunda parte. Digamos, si uno piensa en el rol de los adultos, puede pensar, digamos, en muchos aspectos. Por ejemplo, desde la década del 60 y crecientemente las mujeres se van incorporando al mercado de trabajo de manera cada vez más fuerte. Ya se habían incorporado antes, por supuesto, pero quiero decir, la tendencia empieza a crecer sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Eso tiene una implicancia muy grande sobre la vida familiar. ¿Por qué? Porque antes estaba el padre que salía a trabajar en el estereotipo de la familia, digamos, de una mamá y un papá. El papá salía a trabajar y la mamá, ¿qué hacía? La mamá se quedaba cocinando, limpiando, haciendo trabajo doméstico y cuidando a los hijos, ¿no es cierto? Ahora, esa situación cambió prácticamente en todo el mundo. Entonces, muchas veces los docentes o las autoridades de las escuelas, ¿qué ven? Dicen, bueno, pero la familia no acompaña suficientemente. Y esa expresión está muy vinculada a esta realidad donde los padres están trabajando 8 o 10 horas, están fuera de la casa, regresan a la casa, en general bastante cansados, y entonces empiezan las presiones, ¿no? Y muchas veces las acusaciones mutuas entre las familias y las escuelas, pero donde en realidad, claro, el desafío es pensar cuáles son los contextos de cada uno y poder entender cómo puede haber un trabajo cooperativo entre las familias y las escuelas. Es un desafío enorme, es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo, pero me parece que para poder avanzar hay que asumir la realidad, que es que hoy los adultos en su enorme mayoría están involucrados en situaciones de trabajo y al mismo tiempo están criando a sus hijos de la mejor manera que pueden. Dentro de esas diversidades de familias, por un lado vos tenés en un país como la Argentina, con tantas tradiciones migratorias, digamos, tenemos estereotipos que a veces se acercan y a veces se alejan de la realidad, ¿no? La madre tana, la madre gallega, la madre judía, la madre así, la madre asá, que tienen que ver con ciertos estereotipos y con ciertas realidades también, que a veces funcionan, o también tenés diferencias que son culturales, pero que tienen que ver con orígenes de clase social, digamos, con prácticas o con cuestiones religiosas. Vos tenés una gran diversidad religiosa en las familias. Tenés familias que tienen visiones y quieren educar en valores, en determinados valores a sus hijos y le reclaman ciertas cosas a la escuela o no, en función de eso, eligen escuelas también en función de esas orientaciones. O sea, eso tiene que ver con diversidades religiosas, diversidades culturales, diversidades de clase, diversidades territoriales que hay en la Argentina. En ese sentido, digamos, ser docente hoy en la Argentina implica una gran complejidad porque de alguna manera vos necesitás conocer los distintos contextos que pueden llegar a estar atravesando tus estudiantes, tus alumnos. Es imposible conocerlos todos. Lo que hace falta principalmente es tener la formación para poder pensar
para poder analizar en cada aula cómo un aula es un mundo de diversidades, un mundo de diversidades familiares. Creo que cuando lo pensemos de esa manera, cuando veamos que un aula es un conjunto muy heterogéneo, vamos a poder trabajar mejor con esa diversidad. Bueno, tomando lo que decía Alejandro, lo que decían también las mamás que escuchamos antes, recordaba el tema de los prejuicios, de la discriminación, del rechazo a las nuevas configuraciones familiares. ¿Les surge, querían comentar algo de lo que decía Alejandro? Yo cruzaría, que él lo dice, pero esta idea de diversidad con la idea de desigualdad, ¿no? O sea, es cierto que los arreglos familiares son diversos, pero también hay una desigualdad muy fuerte. O sea, no es lo mismo una mamá sola que tiene muchos hijos, que trata de ser el sostén material y afectivo de esa familia, a otro tipo de familia, ¿no? O sea, que no todo es diversidad, sino que también hay una fuerte desigualdad. Sí, a eso también habría quizás que agregar que cuando los docentes perciben que una familia no está en condiciones de ser sostén, de ser un acompañante del crecimiento de los chicos, ahí más que nunca tiene que estar la escuela. Yo Además, creo que Alejandro agregaba algo que también cada vez lo vemos más, que son las familias transculturales, digamos. Hoy hay familias que son, bueno, integran miembros de distintas religiones, culturas. Sí, familias de inmigrantes. De inmigrantes que se van mezclando entre sí. Y otra cosa, es otra tipología que se podría llamar la familia transnacional, ¿no? Estas familias que tienen, como siempre, miembros que no viven en el país o que están lejos, pero que hoy tienen una comunicación muy distinta vía Skype, vía todas las comunicaciones que hoy son posibles. Claro, para mantener los lazos. Que antes se perdían, es otro modelo familiar. Paula, cuando ustedes trabajaron el libro, ¿se documentaron, tomaron conocimiento de libros semejantes? Tomamos conocimiento de algunos libros. En realidad, en nuestras bibliotecas estaban los que habían acá en Argentina, de familia. Creo que lo más complejo que se presentaba, o lo más distinto, eran las familias ensambladas. Y bueno, era con lo que crecimos nosotros, en realidad. La documentación se basó mucho en nuestra experiencia de trabajo y en trabajo con escuelas. Y bueno, y por otro lado, en esta idea de empezar a pensar, como decía Alejandro, qué hacer con la diversidad, es, bueno, empezar a pensar que nutre, básicamente que contribuye muchísimo poder hablar de esto y nos hace crecer, nos hace más ricos a todos, ¿no? Saber que se puede compartir y que el que es diferente nos va a contribuir en algo a nosotros y no nos va a asustar o nos va a alejar o va a ser algo distinto, de lo cual hay que protegerse, ¿no? Bueno, tenemos más testimonios y ahí entonces nos vamos a empezar a meter de lleno en el tema de la relación familia-escuela. Vamos a escucharlos. Y la relación entre mis hijos con la escuela, hoy la verdad que es como que están muy distanciados, no es como antes, en otros tiempos, que estaban más en contacto los padres junto con los maestros. Ahora más en mi etapa, que yo tengo hijos en la secundaria, es como siento que ellos tienen que tener una mayor contención por la edad que tienen, una edad difícil, y bueno, eso es lo que estoy viendo, la ausencia de los docentes en la conexión de buscar algún mecanismo de acercarse más a los padres. Y la relación con la escuela a nivel primario, que tengo una nena, lo veo muy lejano, digamos, la relación en el sentido de que no hay mucha comunicación, es muy corta la comunicación, muy poco. Me gustaría sí que sea más fluido, más que cuenten un poco más con los padres para hacer cosas, para informar aparte de lo que es educación, de la enseñanza, de
ver cómo ellos se pueden desarrollar o desenvolver en la vida misma. Por empezar, tengo 2 hijos que van los 2 a la misma escuela. La nena está en primaria y el nene está en secundario, y la parte primaria está bárbara. La relación es espectacular, la comunicación es fantástica. Ahora, la parte secundaria no, y calculo que es parte de lo que nosotros vivíamos cuando éramos jóvenes o chicos, íbamos a la escuela, que también es como que no hay mucha relación, como que se sobreentiende que ya son grandes, y para mí es corta, o sea, le faltaría un poco más de comunicación en el vínculo escuela-padres. Bueno, la relación de la escuela con la familia, en mi caso, es bastante un tire y afloje, porque la escuela está todo el tiempo por ahí demandando que mi hijo se porte bien en clase, que mi hijo no grite, no charle, no baile, no cante. Y esto, bueno, siempre se transmite a través de notitas. Entonces yo siento que es una relación bastante epistolar, cuando por ahí para algunas cosas me gustaría que sea una relación más cara a cara. Todo indica que la relación familia-escuela parece que es bastante compleja. Enseguida volvemos, nos referimos de lleno a este tema y la bibliografía como siempre. Ya venimos. Abriendo surcos este oficio labrador, somos maestros y es nuestra honra. Ni son todas rosas, ni todo es desazón. Bueno, ahí estaba la familia Ingalls para completar el cuadro, esas fotos que vimos muchas veces de esa familia encantada con sonrisa de oreja a oreja. A lo mejor no siempre es así. Y hemos escuchado los testimonios de los padres. ¿Qué les surge de lo que decían? Y tienen razón, son muy fidedignos, porque verdaderamente es una relación compleja y complicada, las dos cosas. ¿Y por qué lo es? Porque uno podría pensar, tienen, si se quiere, los mismos intereses, podría ser complementaria. ¿Por qué creen ustedes que es tan compleja? Me parece que tiene muchas variables. Los docentes también tenemos nuestras propias familias que a veces espejan los mismos problemas con los que tratamos. Hay variables económicas, hay variables de contexto, Lo cierto es que yo, que también circulo bastante por las escuelas, lo que escucho es la queja permanente de cómo acercarnos y cómo lograr que los padres se acerquen. A ver, ¿hay quejas, hay pase de facturas? ¿Cómo lo vivís, Adriana? Sí, me parece que es interesante que la escuela en su conjunto pueda reflexionar sobre cómo son las familias ahora y poder poner en cuestión esos modelos desde los cuales analizamos y evaluamos a las familias del presente. Conocer en profundidad quiénes son esas familias y pensar cómo son hoy esas maneras de comunicarnos, que tal vez esos modos que teníamos ya nos dejan de servir, ¿no? Y a lo mejor la comunicación con una mamá soltera no es lo mismo que la comunicación con una familia más numerosa. Seguramente creo que lo que entra en juego también es la exigencia, ¿no? Y el colegio sentirse exigido a responder a la demanda, y por otro lado los padres sentirse muy demandados por la escuela. Creo que estamos transitando como un límite muy fino, donde todavía no se construyó un diálogo, donde estén ambas partes más cómodas para poder brindar lo mejor. Es cierto, todos van hacia el mismo lugar, pero me parece que todavía no está construido ese diálogo donde haya una armonía en relación a la expectativa y a la responsabilidad que tiene cada uno en este transitar o en este hacer experiencia. Claro. Muchas veces escuchamos a los maestros decir que los padres depositan a los chicos, que se desentienden.
y a su vez los padres también tienen sus cuestionamientos a la escuela. Ahora, al comienzo del programa decíamos, ¿es una relación necesaria o prescindente? ¿Qué es? ¿Y por qué? Pienso que es una relación necesaria y coincido con lo que decía Paula, es un camino nuevo que tenemos que construir y esto también tiene que ver, hablamos de la escuela, no es la escuela, son las escuelas. Y las familias. Y las familias, ¿no? Es decir, si no tenemos en cuenta esa diversidad, nada más que en los plurales, entonces hay que construir modos nuevos, probar formas nuevas, comunicaciones nuevas. Pasan cosas disparatadas como los grupos de las mamás de WhatsApp, que dan lugar a cosas increíbles. Y otras cosas que es esto, ¿no? La exigencia, y con exigencia es poco lo que conseguimos. Y otra cosa importante es que esto suele darse siempre en espacios extraescolares. Y el tema de extraescolar es un tema que también hay que revisar, porque los maestros no están muy disponibles, a veces porque realmente no pueden dedicarle más horas. Bueno, ahí hay que pensar en cada comunidad, cuáles son los canales de comunicación que se van a compartir. Claro, y las necesidades de cada comunidad educativa. Claro. ¿Será lo mismo si citar a una reunión de padres de noche en Palermo que en González Catán? No. Posiblemente no. Nos vamos a la bibliografía, ¿qué les parece? Bueno, conocimos ya el libro de Paula y José, de Familia en Familia, que lo mostramos hace un ratito, y les voy contando ahora de a poco. Vivir en Familia es una compilación de Catalina Weinerman. Acá se habla sobre los derechos de los niños en familia, las familias con liderazgo femenino, nuevas familias, nuevos alumnos, nuevas escuelas, un GPS para el camino de nuestra invitada Silvia Baeza. Retratos de familia en la escuela es un libro de Silvia Calvo, Isabelino Siede y Adriana Cerulnikov, y acá, bueno, también hay referencia a la diversidad familiar, a qué se enseña en la escuela, la historia de las familias. Y por último, de Rolando Martiñá, Escuela y Familia, una alianza necesaria, ya lo dice desde el título. Acá Rolando Martiñá hace referencia a la relación funcional o disfuncional que a veces se da entre familias y escuela. Nosotros nos despedimos, les agradezco mucho que se hayan acercado, nos vemos el próximo sábado. Chao. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra, ni son todas rosas, ni todo es de sazón. Que viva la escuela, que la escuela viva, que sea sostén, trampolín a la vida, una usina de ideas, el lugar del asombro, el punto de encuentro, de entrega y de amor.